Ni Abraham era el patriarca bíblico que nos cuenta el Antiguo Testamento, ni Moisés un descendiente de la tribu de Leví. El primero era en realidad el faraón Akenatón, y Moisés fue uno de los generales del imperio egipcio, asegura un reciente estudio que te dejará perplejo. El padre del judaísmo y pilar de las tres grandes religiones monoteístas, Abraham, no fue un patriarca originalmente bíblico, sino el faraón Akenatón. Tampoco Moisés era hijo de la tribu de Leví, como cuenta la Biblia, sino un general egipcio, seguidor de la religión monoteísta de Abraham. Esta es la tesis que sostienen dos investigadores franceses de origen judío llamados Royer y Mesod Sabah, autores de Los secretos del Éxodo. Hace más de 20 años, los dos hermanos se plantearon la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que Abraham y Moisés en particular, y el pueblo hebreo en general, no dejaran rastro alguno en el antiguo Egipto, pese a ser este el escenario de gran parte del Antiguo Testamento? Y la respuesta la encontraron después de más de 2 décadas de exhaustivos estudios filológicos, lingüísticos y arqueológicos. Lo primero que hicieron los dos hermanos judíos fue comparar los textos de la Biblia hebrea y aramea, apoyándose en el Rabí Rashi, autor de un comentario del Antiguo Testamento basado en el Pentateuco hebreo y en la Biblia aramea. Después, realizaron excavaciones en Egipto y estudiaron a fondo las pinturas murales que ornan las tumbas del Valle de los Reyes, donde descubrieron escondidos entre los jeroglíficos diversos símbolos de la lengua hebrea. Y poco a poco fueron uniendo los cabos del rompecabezas que les condujo a este excepcional hallazgo: que los judíos realmente son de origen egipcio. Según Royer y Mesod, el famoso éxodo bíblico fue la expulsión de Egipto de los habitantes monoteístas de Aketatón, ciudad de Akenatón, y de su mujer Nefertiti. Akenatón adoraba a un solo dios y era, por lo tanto, monoteísta. Le sucedió Tutankamón y, a este, el faraón Ge-Per-Geperura, que reinó del 1331 al 1326 a.C. Fue precisamente este último faraón, ferviente politeísta, el que dio la orden de expulsar del país a los habitantes monoteístas de la ciudad de Aketatón. A partir de este descubrimiento, ambos investigadores descifran el libro del Génesis y comprueban que reproduce punto por punto la cosmogonía egipcia. Y es que la Biblia, al hablar de Abraham, respeta el orden cronológico de la vida del faraón monoteísta y refleja su biografía en perfecta sintonía con la egiptología, desde el sacrificio de su hijo a la ruptura con el politeísmo, pasando por la destrucción de los ídolos o las intrigas entre sus esposas. Solo así se explicaría el hecho de que no se hayan descubierto en los jeroglíficos egipcios testimonios de un pueblo que vivió 430 años en Egipto, 210 como esclavo, bajo distintos faraones. Y solo así se explicaría que los expulsados pudieran instalarse en Canaán, administrada por Egipto durante gran parte de su historia, sin que la autoridad faraónica arremetiera contra ellos. Y solo así se explicaría cómo un pueblo tan impregnado por la sabiduría de Egipto pudo desaparecer de la manera más misteriosa, sin dejar rastro o huella alguna ni en las tumbas ni en los templos. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, llegó, por intuición, a la misma conclusión. Si Moisés fue egipcio, si transmitió su propia religión a los judíos, fue la de Akenatón, la religión de Atón. Y así fue, y es que la Biblia, el libro sagrado del judaísmo y del cristianismo, es una joya de la literatura, en la que se mezcla la historia con la leyenda y el mito con el rito. Son muchos los personajes bíblicos, hasta ahora tenidos por históricos, que pertenecen al ámbito de los relatos legendarios. Está claro que Adán y Eva, por ejemplo, no existieron. Y lo mismo cabe decir de sus hijos Caín, Abel y Set. Tampoco es histórico el personaje de Noé y sus hijos. Al reino del mito pertenecen igualmente los relatos sobre Lot, el sobrino de Abraham, o la destrucción de las depravadas ciudades de Sodoma y Gomorra. Como dicen muchos biblistas católicos, los patriarcas son apenas asibles como figuras históricas. O sea, un enorme vacío cubre toda una época de la existencia de Israel, desde el siglo XVIII al siglo XIV a.C., aproximadamente 400 años de oscuridad histórica del pueblo hebreo. Incluso algunos expertos extienden este periodo de brumas históricas hasta la época mosaica, el siglo XII a.C. Épocas que los historiadores de Israel plasmaron con un puñado de recuerdos legendarios.